Hola a todos, bienvenidos. En este video exploraremos el curso posterior del luteranismo, siguiendo el camino de una de las corrientes más importantes de la Reforma protestante. Veremos cómo el movimiento iniciado por Lutero evolucionó después de su muerte, sus desafíos, divisiones internas y expansión por Europa. Acompáñenme mientras recorremos este fascinante capítulo de la historia del cristianismo y descubrimos su impacto hasta nuestros días. El gobernante cristiano puede y debe defender a sus súbditos contra toda autoridad superior que pretenda obligarlos a negar la palabra de Dios y a practicar la idolatría. Esto es la Confesión de Magdeburgo. La Paz de Nuremberg, firmada en 1532, les permitía a los protestantes continuar en su fe, al tiempo que les prohibía extenderla hacia otros territorios. Al parecer, Carlos V esperaba poder detener, de ese modo, el avance del protestantismo, hasta tanto él pudiera reunir los recursos necesarios para aplastarlo. Sin embargo, esa política se frustró, porque a pesar de lo acordado en Nuremberg, el protestantismo continuaba expandiéndose. La situación política de Alemania era en extremo complicada y fluida. Aunque supuestamente el emperador gozaba del poder supremo, había muchos otros intereses que se oponían al uso de ese poder. Aparte las razones religiosas de los protestantes, muchos temían el creciente poder de la casta de Austria, a la que pertenecía Carlos V. Entre ellos se contaban varios príncipes católicos que no querían darle al emperador ocasión de emplear su lucha contra los protestantes como medio de engrandecer el poderío de su casa, y que por tanto no estaban dispuestos a lanzarse de lleno a la cruzada antiprotestante que Carlos trataba de organizar. Además, uno de los principales baluartes contra las pretensiones de la Casa de Austria era Felipe de Hesse, quien era el jefe de la Liga Protestante de Esmalcada. Por ello, el emperador no pudo oponerse efectivamente a la expansión del protestantismo hacia nuevos territorios. En 1534, Felipe les arrebató a los de Austria el ducado de Württemberg, de que se había posesionado y cuyo duque estaba exiliado. Tras asegurarse de la neutralidad de los príncipes católicos, Felipe invadió el ducado y se lo devolvió al duque, quien se declaró protestante. Puesto que, al parecer, buena parte de la población se inclinaba de antemano hacia esa fe, pronto todo el ducado la siguió. Otro rudo golpe para el catolicismo alemán fue la muerte del duque Jorge de Sajonia en 1539. Sajonia estaba dividida en dos, la Sajonia electoral y la ducal. En la primera, el protestantismo había tenido su cuna, pero la segunda se había opuesto tenazmente y el duque Jorge había sido uno de los peores enemigos de Lutero y de sus seguidores. Su hermano sucesor, Enrique, se declaró protestante y Lutero fue invitado a predicar en Leipzig, la capital del ducado, donde años antes había tenido lugar su debate con Eck. El mismo año, el electorado de Brandeburgo pasó a manos protestantes y hasta se empezó a hablar de la posibilidad de que los tres electores eclesiásticos, los arzobispos Treveris, Maguncia y Colonia, abandonaran el catolicismo y se declararan protestantes. Carlos V tenía las manos atadas, pues se encontraba envuelto en demasiados conflictos en otros lugares y por tanto todo lo que pudo hacer fue formar una alianza de príncipes católicos para oponerse a la Liga de Esmalcalda. Esta fue la Liga de Nuremberg, fundada en 1539. Además trató, aunque sin gran éxito, de lograr un acercamiento entre católicos y protestantes, y con ese propósito tuvieron lugar varios coloquios entre teólogos de ambos bandos. A pesar de todas las medidas imperiales, en 1542 la Liga de Esmalcalda conquistó los territorios del principal aliado del emperador en el norte de Alemania, el duque Enrique de Brunswick, y el protestantismo se apoderó de la región.
Varios obispos, conscientes de que la mayoría del pueblo se inclinaba hacia el protestantismo, declararon que sus posesiones eran estados seculares. Se hicieron señores hereditarios y tomaron el partido protestante. Naturalmente, en todo esto había una mezcla de motivos religiosos y ambiciones personales. Pero en todo caso, el hecho era que el protestantismo parecía estar a punto de adueñarse de toda Alemania y que durante más de 10 años el emperador vio disminuir su poder. Sin embargo, pronto los protestantes recibirían varios golpes rudos. El primer golpe fue la bigamia de Felipe de Hesse. Este jefe de la Liga de Esmalcalda era un hombre digno y dedicado a la causa protestante, quien tenía sin embargo fuertes cargas de conciencia, porque le era imposible llevar vida marital con su esposa de varios años, y tampoco podía ser continente. No se trataba de un libertino, sino de un hombre atormentado por sus apetitos sexuales y por el remordimiento que su satisfacción ilícita le causaba. Felipe les pidió consejo a los principales jefes de la Reforma, y Lutero, Melanchthon y Bucero concordaron en que las escrituras no prohibían la poligamia y que Felipe podía tomar una segunda esposa sin abandonar la primera, siempre que no lo publicara, pues la ley civil sí prohibía la poligamia. Felipe siguió su consejo, y cuando el escándalo estalló, tanto él como los teólogos a quien había consultado se vieron en una situación harto difícil. En el campo de la política, el anuncio de la bigamia del landgrave hizo que varios miembros de la Liga de Esmalcalda pusieran en duda el derecho que tenía a ser su dirigente, y por tanto la alianza protestante quedó carente de una cabeza efectiva. El segundo golpe fue la negativa del duque Mauricio de Sajonia a unirse a la Liga de Esmalcalda. Al mismo tiempo que se declaraba protestante, insistía en llevar su propia política. Y cuando el emperador declaró que su guerra no era contra el protestantismo, sino contra la rebelión de los príncipes luteranos, Mauricio estuvo dispuesto a tomar el partido del emperador a cambio de ciertas concesiones que éste le prometió. El tercer golpe fue la muerte de Lutero, que tuvo lugar en 1546. A pesar del prestigio que había perdido a causa de la guerra de los campesinos y de la bigamia de Felipe de Hesse, Lutero era el único personaje capaz de unir a los protestantes bajo una sola bandera. Su muerte, poco después de la bigamia de Landgrave, dejó al partido protestante acéfalo tanto política como eclesiásticamente. Sin embargo, el más rudo golpe lo asestó el emperador, quien por fin se encontraba libre para ocuparse de los asuntos de Alemania y deseaba vengar todas las humillaciones que había sido objeto por parte de los príncipes protestantes. Aprovechando las divisiones entre los protestantes y con ayuda del duque Mauricio, Carlos V invadió el país y derrotó e hizo prisioneros tanto a Felipe de Hesse como al elector Juan Federico de Sajonia, sucesor de Federico el Sabio. A pesar de su victoria militar, el emperador sabía que no podía imponer su voluntad en cuestiones de religión y por tanto se contentó con promulgar el Interim de Augsburgo, compuesto por una comisión de teólogos católicos y protestantes. Por orden de Carlos V, lo estipulado en ese interim debía seguirse hasta tanto se convocara a un concilio general que dirimiera las diferencias entre ambos bandos. El concilio de Trento había comenzado 3 años antes, en 1545, pero el emperador había chocado con el Papa y no estaba dispuesto a aceptar las deliberaciones de ese concilio. Lo que Carlos V esperaba era imponer en Alemania una reforma semejante a la que estaba teniendo lugar en España desde tiempos de su abuela Isabel, de tal modo que se eliminaran el abuso y la corrupción, pero se mantuvieran las doctrinas y prácticas tradicionales. El interim le parecía un medio de ganar tiempo para lograr implantar esa política. Pero ni los católicos ni los protestantes acogieron con agrado este intento de legislar acerca de cuestiones de conciencia. En todas partes surgió oposición al interim. Varios de los principales jefes protestantes
se negaron a aceptarlo. Los teólogos de Wittenberg, con Melanchthon a la cabeza, aceptaron por fin una versión modificada, el Interim de Leipzig. Pero aún esto no era aceptable para la mayoría de los luteranos, que acusaban a Melanchthon y a los suyos de cobardía, al tiempo que éstos se defendían diciendo que había que distinguir entre lo esencial y lo periférico, y que habían cedido únicamente en lo periférico a fin de retener su derecho a continuar predicando y practicando lo esencial. En todo caso, la política de Carlos V, que pareció tener tan buenas posibilidades de éxito a raíz de la guerra de Esmalcalda, fracasó. Los demás príncipes, inclusive los católicos, se quejaban del maltrato que se les daba a los prisioneros Felipe de Hesse y Juan Federico de Sajonia, y hasta se decía que el emperador había comprometido su honor posesionándose de la persona de Landgrave mediante una artimaña indigna.